Dicen que el hombre más oscuro de una ciudad siempre tiene una historia que nadie se atreve a escuchar, y yo fui la única lo suficientemente tonta como para mirarlo a los ojos. Aquella noche la lluvia caía sobre la ciudad como si el cielo estuviera intentando borrar algo que había ocurrido demasiado tiempo atrás. Las calles brillaban bajo las luces amarillas de los faroles y el aire olía a café caliente mezclado con asfalto mojado. Yo estaba detrás del mostrador de un pequeño café en la esquina de la calle Rivera, a unas pocas cuadras del centro, tratando de terminar mi turno antes de las 10 de la noche. Mi nombre es Camila Rivera, y en ese momento mi mayor preocupación era si tendría suficiente dinero para pagar el alquiler de mi pequeño apartamento de 40 metros cuadrados al final del mes. No pensaba en hombres peligrosos, ni en historias oscuras, ni en personas que podían cambiar el destino de toda una ciudad con una sola mirada. Hasta que la puerta del café se abrió. No fue una entrada dramática. No hubo ruido fuerte ni palabras duras. Solo el sonido suave de la campanita sobre la puerta y un silencio extraño que se extendió por todo el lugar, como una sombra. 3 hombres entraron primero, vestidos con trajes oscuros que parecían demasiado elegantes para una noche lluviosa. Sus pasos eran tranquilos, seguros, como si cada centímetro del suelo les perteneciera. Luego entró él. Sebastián Castillo. En ese momento yo no sabía su nombre, pero toda la ciudad lo conocía. Algunos lo mencionaban en voz baja, otros preferían no mencionarlo en absoluto. Medía más de 1,90 m y caminaba con la calma de alguien que nunca había tenido que apresurarse en su vida. Su traje negro parecía hecho a medida y su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con una precisión que parecía casi artística. Pero no fue su ropa lo que llamó mi atención. Fueron sus ojos. Oscuros, profundos, como si estuvieran acostumbrados a ver cosas que el resto del mundo prefería ignorar. Los clientes del café dejaron de hablar. Las cucharas dejaron de sonar contra las tazas. Incluso la máquina de espresso pareció respirar más lento. Yo seguí limpiando el mostrador porque, honestamente, no sabía qué más hacer. Sebastián se sentó en una mesa cerca de la ventana, mirando la lluvia caer sobre la calle. Uno de los hombres que lo acompañaban se acercó al mostrador. Un café, dijo con voz baja. Para el señor Castillo. Fue la primera vez que escuché ese nombre. Castillo. Lo repetí en mi mente mientras servía el café. Cuando llevé la taza a la mesa, él levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron por apenas un segundo. Fue un segundo extraño, incómodo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para observar algo que todavía no entendíamos. Nadie me había advertido que mirar a Sebastián Castillo directamente a los ojos era una mala idea. Así que lo hice. Aquí tiene, dije, colocando la taza frente a él. Él no respondió de inmediato. Solo observó el café, luego levantó la mirada otra vez hacia mí. Su expresión no era fría ni amable. Era curiosa. Como si estuviera tratando de resolver un pequeño misterio. Gracias, dijo finalmente, con una voz tranquila que parecía demasiado calmada para alguien que cargaba con una reputación tan pesada. Yo asentí y regresé al mostrador. Pensé que ese sería el final de la historia. Un cliente más en una noche lluviosa. Pero mientras limpiaba otra taza, sentí su mirada otra vez. No era incómoda. No era agresiva. Era algo diferente. Algo que no supe explicar en ese momento. Y sin saberlo, en medio de aquella lluvia suave y aquel café casi vacío, acababa de comenzar la única historia capaz de cambiar el corazón del hombre más oscuro de toda la ciudad. La lluvia continuó cayendo sobre la ciudad mucho después de que Sebastián Castillo terminara su café, y aunque el reloj del café marcaba las 10:20 de la noche, nadie parecía tener prisa por hablar o moverse demasiado rápido mientras él permanecía sentado junto a la ventana observando la calle iluminada por los faroles. Yo intenté concentrarme en mis tareas habituales, limpiar la barra, acomodar las tazas y contar el dinero de la caja registradora, pero había algo extraño en el ambiente, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. No era miedo exactamente. Era respeto. Un respeto silencioso que todos parecían entender excepto yo. En algún momento levanté la mirada y noté que 2 clientes habituales se habían marchado sin terminar sus bebidas, dejando algunos billetes sobre la mesa como si no quisieran quedarse más tiempo del necesario. Miré hacia la mesa de la ventana y Sebastián seguía allí,
sosteniendo la taza con una calma absoluta, como si el ruido de la lluvia fuera lo único que realmente existiera en el mundo. Uno de los hombres que lo acompañaban se acercó nuevamente al mostrador y pidió otra taza de café. Cuando me entregó el dinero, noté que incluso él hablaba en voz baja, casi con cuidado. Preparé el café despacio porque la máquina de espresso siempre tardaba unos segundos más cuando la noche estaba húmeda. Mientras esperaba, no pude evitar mirar hacia la ventana otra vez. Sebastián Castillo no estaba mirando su teléfono ni hablando con sus acompañantes. Estaba mirando la ciudad. Las luces de los edificios reflejaban en el vidrio mojado y su expresión parecía pensativa, casi tranquila, algo que no coincidía con la imagen que comenzaba a formarse en mi cabeza sobre él. Cuando llevé la segunda taza a la mesa, él levantó la vista otra vez. Esta vez su mirada permaneció un poco más tiempo sobre la mía. Este lugar es tranquilo, dijo con una voz pausada, como si cada palabra estuviera elegida con cuidado. Yo encogí ligeramente los hombros. La lluvia siempre hace que la gente quiera volver a casa temprano. Él observó el café por un momento antes de responder. No todos tienen un lugar al que quieran volver. Aquella frase quedó suspendida en el aire de una manera extraña, como si escondiera algo que no era fácil explicar. Yo no supe qué decir, así que simplemente asentí y regresé al mostrador. Durante los siguientes minutos nadie habló demasiado. El sonido principal seguía siendo la lluvia golpeando suavemente el vidrio del café. Pero entonces algo pequeño ocurrió. Un niño apareció corriendo frente a la ventana persiguiendo una pelota roja que había rodado hasta la calle mojada. Sebastián giró ligeramente la cabeza para observarlo. Fue un movimiento casi imperceptible, pero su expresión cambió por un instante. No fue una sonrisa exactamente, pero fue lo más cercano a una. Cuando el niño recuperó la pelota y corrió hacia la acera, Sebastián volvió a mirar su café con la misma calma de antes. Yo no sabía por qué ese pequeño momento se quedó grabado en mi mente. Tal vez porque durante ese segundo no vi al hombre del que todos parecían hablar en voz baja. Vi a alguien que simplemente estaba observando la lluvia caer sobre la ciudad. Sin embargo, todavía no entendía algo importante. Aquella noche no había sido una visita casual para él. Sebastián Castillo no había elegido ese café por accidente. Y mientras yo terminaba de cerrar la caja registradora sin imaginar lo que vendría después, él ya sabía exactamente quién era yo. Cuando terminé de cerrar la caja registradora el reloj del café marcaba las 10:45 de la noche y la lluvia seguía cayendo con esa constancia tranquila que hace que la ciudad parezca más silenciosa de lo normal. Los últimos clientes ya se habían marchado y solo quedábamos nosotros 4 dentro del local. Yo estaba guardando las últimas tazas limpias cuando escuché el sonido de la silla moviéndose suavemente sobre el piso. Sebastián Castillo se había levantado de su mesa junto a la ventana. Sus acompañantes también se pusieron de pie de inmediato, pero él levantó una mano con un gesto breve que parecía suficiente para que entendieran que debían quedarse donde estaban. Caminó hacia el mostrador con la misma calma con la que había entrado, como si cada paso estuviera perfectamente medido. La luz cálida del café iluminaba su rostro y por un momento noté algo curioso. De cerca parecía incluso más joven de lo que imaginé al verlo por primera vez, aunque su mirada tenía una profundidad que no correspondía a alguien que hubiera vivido una vida tranquila. Se detuvo frente a la barra y colocó algunos billetes sobre la superficie de madera. Eran más de lo que costaban 2 cafés. El café estaba muy bueno, dijo con la misma voz baja que había usado antes. Yo miré el dinero y luego lo miré a él. Es demasiado, respondí empujando suavemente algunos billetes de regreso hacia su lado. Durante un segundo sus ojos se detuvieron en mi mano como si aquella pequeña decisión lo hubiera sorprendido. La mayoría de la gente simplemente habría aceptado el dinero sin decir nada. Pero yo nunca había sido buena fingiendo que algo era normal cuando claramente no lo era. Él tomó los billetes que yo había devuelto y los guardó en el bolsillo interior de su saco con un gesto tranquilo. Después observó el interior del café como si estuviera memorizando cada detalle del lugar. Las mesas de madera gastada, la lámpara antigua que colgaba sobre la barra, la ventana grande que dejaba ver la lluvia cayendo sobre la calle vacía. ¿Siempre trabajas hasta tan tarde?, preguntó. Yo asentí mientras secaba una taza con un paño limpio. Casi todas las noches. El turno termina a las 11.
Sebastián inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera calculando algo en silencio. ¿Y luego caminas sola a casa? La pregunta no sonó como una advertencia ni como una preocupación exagerada. Sonó más como una observación simple. Mi apartamento está a unas 6 cuadras, respondí. No es tan lejos. Él guardó silencio durante un momento. Afuera un automóvil pasó lentamente sobre la calle mojada y el sonido de las ruedas sobre el agua rompió la quietud del lugar. Entonces Sebastián hizo algo inesperado. Sonrió apenas, una sonrisa pequeña pero real, como si hubiera encontrado algo que no esperaba encontrar esa noche. 6 cuadras pueden parecer muy cortas, dijo con calma, pero una ciudad siempre es más grande después de la lluvia. Yo fruncí ligeramente el ceño porque no estaba segura de si aquella frase era una advertencia o simplemente una forma elegante de hablar. Antes de que pudiera responder, uno de los hombres que lo acompañaban se acercó discretamente a su lado y murmuró algo que no logré escuchar. Sebastián asintió con un movimiento breve. Luego volvió a mirarme una última vez. Buenas noches, Camila Rivera. Mi mano se detuvo en medio del movimiento con el paño. Nunca le había dicho mi nombre. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda mientras él se dirigía hacia la puerta del café con la misma tranquilidad con la que había entrado. Cuando la campanita volvió a sonar y la puerta se cerró detrás de él, entendí algo que no había querido aceptar hasta ese momento. Aquella noche no había sido solo una coincidencia. Sebastián Castillo no había entrado a ese café para escapar de la lluvia. Había entrado porque sabía exactamente quién trabajaba detrás de ese mostrador. Me quedé mirando la puerta cerrada durante varios segundos después de que Sebastián Castillo se marchó, como si mi mente todavía estuviera intentando entender lo que acababa de ocurrir. Afuera la lluvia continuaba cayendo sobre la calle oscura y el reflejo de las luces amarillas se movía sobre el vidrio del café como pequeñas ondas de luz. Sentí que el silencio dentro del local se volvió más profundo de lo que había sido durante toda la noche. Uno de los hombres que había estado sentado con él se acercó lentamente al mostrador para recoger los últimos vasos que habían dejado en la mesa. Cuando pasó junto a mí, inclinó ligeramente la cabeza con respeto, como si yo fuera parte de algo importante que todavía no entendía. No dijo una sola palabra. Después salió del café y la campanita volvió a sonar suavemente. Yo respiré hondo y traté de concentrarme en terminar de cerrar el lugar. Apagué la máquina de espresso, acomodé las sillas y limpié la última mesa cerca de la ventana. Pero mientras trabajaba una sola frase seguía repitiéndose en mi mente. Buenas noches, Camila Rivera. Él había dicho mi nombre con una seguridad absoluta. No como alguien que lo adivina, sino como alguien que ya lo sabía desde antes de entrar por esa puerta. Miré hacia la ventana otra vez. La calle estaba casi vacía ahora. El reloj en la pared marcaba las 10:58 de la noche. Dentro de 2 minutos oficialmente mi turno terminaría. Apagué la última lámpara sobre la barra y solo quedó encendida la luz tenue del letrero que decía abierto. Tomé mi bolso del pequeño estante detrás del mostrador y revisé rápidamente que tuviera las llaves, mi teléfono y la pequeña libreta donde anotaba los gastos del mes. Afuera la lluvia había disminuido y ahora caía en gotas más suaves. Cuando abrí la puerta del café el aire fresco de la noche me envolvió de inmediato. Cerré con llave y guardé las llaves en el bolso mientras observaba la calle. Las luces de los edificios iluminaban la acera mojada y todo parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. Comencé a caminar hacia la esquina con la misma rutina de siempre. 6 cuadras hasta mi apartamento. Una caminata de menos de 10 minutos si no me detenía en ningún semáforo. Durante la primera cuadra intenté convencerme de que estaba exagerando. Tal vez él había visto mi nombre en la tarjeta del uniforme. Tal vez alguien se lo había dicho antes. La ciudad estaba llena de explicaciones simples si uno quería encontrarlas. Pero cuando llegué a la segunda esquina noté algo que hizo que mis pasos se volvieran más lentos. Un automóvil negro estaba estacionado al otro lado de la calle. No estaba encendido. No había nadie visible dentro. Y sin embargo lo reconocí de inmediato. Era el mismo automóvil que había visto detenerse frente al café cuando Sebastián Castillo llegó esa noche. No me detuve. Seguí caminando como si no hubiera notado nada. El sonido de mis
Pasos sobre la acera mojada era el único ruido en la calle. Cuando crucé la tercera cuadra escuché el suave encendido de un motor detrás de mí. No fue un ruido agresivo ni apresurado. Fue un sonido tranquilo, casi educado, como si el automóvil hubiera esperado pacientemente el momento correcto para ponerse en marcha. No miré hacia atrás. Continué caminando hacia adelante con el mismo ritmo de siempre. Pero ahora sabía algo que antes no sabía. Sebastián Castillo no solo conocía mi nombre. También sabía exactamente dónde vivía. Seguí caminando sin mirar hacia atrás aunque podía escuchar claramente el sonido suave del automóvil moviéndose, a la misma velocidad que mis pasos. No era rápido ni amenazante. Era casi paciente, como si el conductor supiera exactamente cuánto tardaría yo en recorrer esas 6 cuadras. La lluvia había disminuido aún más y ahora solo quedaban pequeñas gotas cayendo de los árboles que bordeaban la calle. Las luces de los edificios reflejaban sobre la acera mojada y cada paso parecía resonar más fuerte de lo normal. Traté de convencerme de que tal vez no tenía nada que ver conmigo. Tal vez el automóvil simplemente iba en la misma dirección. Tal vez el conductor estaba buscando estacionamiento. La ciudad siempre estaba llena de coincidencias. Pero cuando llegué al siguiente cruce y el automóvil también redujo la velocidad exactamente en el mismo momento, comprendí que aquello no era una coincidencia. Respiré profundo y continué caminando con la misma calma con la que siempre caminaba después del trabajo. No corrí. No cambié de dirección. Si alguien estaba observando, no iba a darle el gusto de verme nerviosa. La cuarta cuadra pasó lentamente. Un pequeño restaurante todavía tenía las luces encendidas y el aroma de pan caliente salía por la puerta entreabierta. 2 personas conversaban cerca de la entrada sin notar mi presencia. Por un momento pensé en detenerme allí unos minutos, solo para romper la rutina de mi camino habitual, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Así que seguí adelante. El sonido del motor detrás de mí continuaba siendo constante. Cuando finalmente llegué a la quinta cuadra, el automóvil avanzó un poco más y se detuvo cerca de la esquina iluminada por un farol alto. Esta vez no solo escuché el motor apagarse. Escuché también el sonido de una puerta abriéndose. Me detuve instintivamente. No porque quisiera hacerlo, sino porque mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Giré lentamente y vi la figura que salía del automóvil negro. Incluso desde la distancia no había ninguna duda sobre quién era. Sebastián Castillo cerró la puerta con un movimiento tranquilo y se quedó de pie bajo la luz del farol como si aquella calle le perteneciera tanto como el silencio de la noche. Sus manos estaban en los bolsillos de su abrigo y su expresión era tan calmada como lo había sido dentro del café. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El sonido de una gota cayendo desde el borde del farol rompió el silencio. Te dije que después de la lluvia la ciudad se vuelve más grande, dijo finalmente con esa voz pausada que parecía moverse más despacio que el resto del mundo. Yo crucé los brazos instintivamente, no por frío sino por costumbre. También dijiste que 6 cuadras no eran mucho, respondí tratando de mantener la misma tranquilidad en mi voz. Él inclinó ligeramente la cabeza como si apreciara la respuesta. Caminó unos pasos hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros, pero manteniendo todavía varios metros de espacio. No había prisa en sus movimientos. No había presión en su presencia. Solo una especie de seguridad silenciosa que hacía que la calle pareciera más tranquila de lo que realmente era. Las calles cambian cuando uno camina solo, dijo. Yo lo observé durante un momento antes de responder. He caminado sola muchas veces. Sebastián guardó silencio por un segundo, mirando la acera mojada como si estuviera recordando algo muy antiguo. Luego volvió a levantar la mirada hacia mí. Lo sé, respondió con calma. Y fue en ese momento cuando comprendí algo que me hizo sentir un leve escalofrío. Sebastián Castillo no había comenzado a observarme esa noche en el café. Él llevaba mucho más tiempo sabiendo exactamente quién era yo. Me quedé en silencio durante varios segundos después de escuchar esas palabras. La calle estaba casi vacía y el farol sobre nosotros proyectaba una luz amarilla que se reflejaba en la acera mojada. Sentí el aire frío de la noche mezclarse con el leve aroma de la lluvia que todavía caía desde los bordes de los edificios. Sebastián Castillo permanecía a unos pocos metros de distancia, observándome con la misma calma que había mostrado desde que salió del automóvil. No había prisa en su postura ni presión en su voz, pero
Sus palabras seguían resonando en mi mente. Lo sé. Aquella respuesta implicaba algo muy claro. Él no estaba adivinando. Él estaba confirmando algo que ya sabía. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente sin moverme de mi lugar. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sebastián levantó ligeramente la mirada hacia el cielo oscuro, como si estuviera pensando en la respuesta correcta antes de decirla. Durante unos segundos el único sonido fue el goteo del agua cayendo desde el borde del farol hacia el suelo. Luego volvió a mirarme. El tiempo suficiente para saber que siempre sales del café a la misma hora, dijo con tranquilidad. Y que siempre caminas por esta calle. No dijo aquellas palabras con orgullo ni con intención de intimidar. Las dijo como si estuviera describiendo algo tan simple como el clima de la noche. Yo exhalé lentamente. Eso suena un poco inquietante, respondí. Por primera vez desde que lo había visto esa noche, la expresión de Sebastián cambió ligeramente. No fue una sonrisa completa, pero fue lo suficientemente cercana como para mostrar que entendía exactamente lo que quería decir. No era mi intención que lo fuera, dijo. Entonces deberías elegir mejor tus frases. Él asintió suavemente, aceptando la observación como si fuera algo razonable. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Un automóvil pasó a lo lejos en la avenida principal y el sonido se desvaneció rápidamente entre los edificios. Finalmente Sebastián dio un paso más hacia la luz del farol. Ahora podía ver con más claridad los detalles de su rostro. Sus ojos no eran tan fríos como yo había imaginado dentro del café. Eran atentos. Observadores. Como si siempre estuvieran intentando entender algo que los demás no veían. No te estaba siguiendo para asustarte, dijo después de un momento. Yo levanté una ceja. Eso no lo hace menos extraño. Él inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo que tenía razón. Luego señaló suavemente la calle detrás de mí. Tu edificio está al final de esa cuadra, dijo. La puerta de entrada tiene una luz azul sobre el marco y el ascensor tarda exactamente 20 segundos en llegar al tercer piso. Aquellas palabras me hicieron quedarme completamente quieta. No porque fueran una amenaza, sino porque describían con demasiada precisión algo que muy pocas personas conocían. Yo lo observé durante un largo momento antes de hablar. Sabes demasiadas cosas sobre alguien que solo te sirvió 2 cafés. Sebastián guardó silencio durante un segundo, como si estuviera considerando si debía responder con sinceridad o no. Finalmente habló con la misma calma de siempre. No entré a ese café por casualidad. El viento movió ligeramente las hojas de los árboles y la luz del farol se balanceó apenas sobre la calle mojada. Yo sentí que mi corazón latía un poco más rápido, pero no por miedo. Era más bien una mezcla extraña de curiosidad y cautela. Entonces, dije lentamente, si no fue una coincidencia, ¿qué fue? Sebastián Castillo me observó en silencio durante un momento antes de responder. Y cuando finalmente habló, su voz fue más baja que antes, casi como si aquella respuesta fuera algo que no estaba acostumbrado a decir en voz alta. Fue interés. Y en ese instante entendí algo que hasta ese momento no había considerado. Tal vez aquella noche no era el comienzo de una persecución. Tal vez era el comienzo de algo mucho más inesperado. La palabra interés quedó flotando entre nosotros como una pequeña chispa en medio de la noche húmeda. Durante unos segundos no dije nada porque no estaba segura de si había escuchado bien. Sebastián Castillo permanecía bajo la luz del farol con la misma calma de siempre, como si aquella respuesta fuera completamente normal. Pero nada de aquello era normal. Yo crucé los brazos lentamente y lo observé con más atención. Interés, repetí finalmente, dejando que la palabra saliera despacio. Esa no es una razón muy común para seguir a alguien 6 cuadras. Él no se molestó por el comentario. Al contrario, pareció aceptar la lógica detrás de mis palabras. Bajó la mirada hacia la acera mojada y dio un pequeño paso hacia un lado, evitando un charco que reflejaba la luz amarilla del farol. Tienes razón, dijo con tranquilidad. No es común. Luego volvió a mirarme. Pero tú tampoco lo eres. Aquella frase me tomó por sorpresa. No porque fuera halagadora, sino porque fue dicha con una naturalidad absoluta, sin exageración ni tono dramático. Era simplemente una observación. Yo suspiré ligeramente y miré hacia el final de la calle,
donde podía ver la silueta del edificio donde vivía. La luz azul sobre la puerta estaba encendida exactamente como él había dicho. No entiendo algo, dije después de un momento. En esta ciudad hay miles de personas, ¿por qué precisamente yo? Sebastián no respondió de inmediato. Sus ojos se movieron lentamente por la calle vacía, como si estuviera repasando una historia completa dentro de su mente antes de elegir una sola parte para compartir. Cuando finalmente habló, su voz fue más baja que antes. Porque la mayoría de las personas cambia cuando escuchan mi nombre. Yo lo miré con curiosidad. Él continuó hablando con la misma calma. Se vuelven más cuidadosas. Más nerviosas. Algunas incluso intentan agradarme demasiado. Hizo una pequeña pausa y luego agregó, tú no hiciste nada de eso. Recordé el momento en el café cuando había devuelto parte del dinero que había dejado sobre la barra. Recordé la forma en que lo había mirado sin bajar la mirada. En ese momento no había pensado que aquello fuera algo importante. Pero ahora parecía que sí lo era. Solo estaba haciendo mi trabajo, respondí encogiéndome ligeramente de hombros. Sebastián negó suavemente con la cabeza. No, dijo con seguridad. Estabas siendo tú misma. El viento sopló suavemente entre los árboles y algunas gotas cayeron desde las ramas hasta el suelo. El silencio regresó por unos segundos, pero esta vez no era incómodo. Era más bien una pausa tranquila entre dos personas que todavía estaban tratando de entender por qué estaban hablando en medio de una calle casi vacía. Finalmente miré el reloj en mi teléfono. Ya habían pasado varios minutos desde que había salido del café. Mañana tengo que levantarme temprano, dije guardando el teléfono otra vez en el bolso. Sebastián asintió con un gesto breve, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. Dio un paso hacia atrás, regresando lentamente hacia el automóvil negro estacionado bajo la sombra del árbol. Entonces no voy a quitarte más tiempo esta noche, dijo. Yo comencé a caminar nuevamente hacia mi edificio, pero antes de avanzar más de 2 pasos me detuve y giré ligeramente la cabeza. ¿Sebastián? Él levantó la mirada. Sí. Si esto es interés, dije con calma, es una forma bastante extraña de mostrarlo. Por primera vez desde que había comenzado aquella conversación, su sonrisa fue completamente visible. No era arrogante ni presumida. Era ligera. Casi divertida. Tal vez, respondió, pero también es honesta. Luego abrió la puerta del automóvil y se sentó en el asiento del conductor sin decir nada más. Yo continué caminando hacia el edificio con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de curiosidad y algo que todavía no sabía nombrar. Cuando llegué a la puerta con la luz azul y miré brevemente hacia la calle, el automóvil negro ya no estaba allí. Pero algo dentro de mí tenía la certeza de que aquella no sería la última vez que Sebastián Castillo aparecería en mi camino. Subí los 3 pisos de mi edificio con una sensación extraña que no desapareció ni siquiera cuando cerré la puerta de mi apartamento. El lugar era pequeño, apenas 40 metros cuadrados con una cocina sencilla, una mesa junto a la ventana y un sofá viejo que había comprado en una tienda de segunda mano. Pero siempre había sido suficiente para mí. Aquella noche, sin embargo, el silencio parecía diferente. Dejé el bolso sobre la mesa y me acerqué a la ventana que daba hacia la calle. Desde allí podía ver la esquina donde había estado el farol y el lugar donde el automóvil negro había estado estacionado unos minutos antes. Ahora no había nada. Solo la calle mojada brillando bajo las luces nocturnas. Me quedé mirando unos segundos más, como si esperara que el automóvil regresara, pero la ciudad continuó su ritmo tranquilo de siempre. Finalmente me alejé de la ventana y me serví un vaso de agua. El reloj de la cocina marcaba las 11:22 de la noche. Bebí lentamente mientras trataba de ordenar todo lo que había pasado en las últimas horas. Sebastián Castillo sabía mi nombre, sabía dónde vivía y aparentemente llevaba tiempo observando mi rutina. Y aún así, en lugar de sentir miedo, lo que sentía era algo más complicado. Curiosidad. Esa fue la palabra que finalmente encontré. Curiosidad mezclada con una ligera inquietud que no lograba explicar. Me senté en el sofá y encendí la pequeña lámpara de la mesa. La luz cálida llenó el apartamento y por un momento el lugar volvió a sentirse familiar. Tomé mi libreta de gastos y revisé algunas cifras del mes, tratando de distraer la mente con algo más práctico.
El alquiler, la electricidad, el transporte. Números simples que siempre lograban mantener mis pensamientos en orden. Pero después de unos minutos me di cuenta de que estaba leyendo la misma página una y otra vez sin entender realmente lo que veía. Sus palabras seguían regresando a mi cabeza. No entré a ese café por casualidad. Fue interés. Suspiré y cerré la libreta. Caminé nuevamente hacia la ventana. Esta vez la lluvia había desaparecido casi por completo. Y la noche estaba más clara. Algunas ventanas de los edificios vecinos todavía tenían luz encendida. Personas viviendo sus propias historias, probablemente sin imaginar que el hombre más observado de la ciudad acababa de tener una conversación tranquila, en medio de una calle común. Me apoyé ligeramente en el marco de la ventana y miré hacia la acera una vez más. Fue entonces cuando noté algo que antes no había visto. En la puerta del edificio, justo al lado del buzón de correspondencia, había una pequeña bolsa de papel apoyada contra la pared. No estaba allí cuando entré hace unos minutos. Bajé las escaleras con curiosidad y abrí la puerta del edificio. El aire nocturno era más frío ahora que la lluvia había terminado. Me acerqué a la bolsa con cuidado y la levanté. Era ligera. Dentro había una pequeña caja de cartón blanco, del tamaño de una taza. No había nombre escrito en ninguna parte. Miré hacia la calle por instinto, pero todo estaba vacío. Cuando abrí la caja encontré algo simple. Un termo pequeño de café, todavía tibio. Y debajo de él, una tarjeta con una sola frase escrita con letra clara. La ciudad se siente diferente cuando alguien camina contigo, aunque sea a distancia. Me quedé inmóvil unos segundos mirando aquella frase. Luego levanté la vista hacia la calle nuevamente. Sebastián Castillo ya no estaba allí. Pero ahora sabía algo con certeza. Su forma de mostrar interés no había terminado esa noche. Me quedé de pie frente a la puerta del edificio sosteniendo el pequeño termo entre las manos mientras la noche continuaba tranquila a mi alrededor. El café aún estaba tibio y el aroma subía suavemente desde la tapa abierta mezclándose con el aire fresco, después de la lluvia. Miré la tarjeta otra vez, leyendo la frase por segunda vez como si las palabras pudieran cambiar si las observaba lo suficiente. La ciudad se siente diferente cuando alguien camina contigo, aunque sea a distancia. No había firma, pero no hacía falta. Guardé la tarjeta dentro de la caja y subí nuevamente las escaleras hacia mi apartamento con el termo todavía en la mano. Cuando cerré la puerta detrás de mí apoyé la espalda contra la madera por unos segundos y solté un suspiro lento. Aquella noche se estaba volviendo más extraña a cada minuto. Caminé hacia la pequeña mesa junto a la ventana y coloqué la caja sobre la superficie. Luego abrí el termo con cuidado y vertí un poco de café en una taza. El vapor subió inmediatamente y el aroma era sorprendentemente bueno, fuerte pero suave al mismo tiempo, exactamente como el café que él había pedido en el local. Probé un sorbo despacio. Estaba perfecto. Me apoyé contra la mesa mirando hacia la calle mientras sostenía la taza entre las manos. Desde el tercer piso podía ver la esquina iluminada por el farol y la acera donde habíamos hablado unos minutos antes. Todo parecía normal ahora, como si nada especial hubiera ocurrido allí. Pero yo sabía que algo había cambiado. Tal vez no en la ciudad, pero sí en mi rutina. Siempre había pensado que mi vida seguía un ritmo simple. Trabajar, volver a casa, repetir lo mismo al día siguiente. Sin sorpresas. Sin historias complicadas. Sebastián Castillo había aparecido como una interrupción inesperada en ese ritmo, y aunque todavía no entendía exactamente por qué, comenzaba a sospechar que no desaparecería tan fácilmente. Bebí otro sorbo de café mientras observaba las luces lejanas de los edificios. El silencio del apartamento era cómodo otra vez, pero mi mente seguía llena de preguntas. ¿Por qué alguien como él se interesaría por alguien como yo? Aquella pregunta no parecía tener una respuesta lógica. Y sin embargo, algo dentro de mí me decía que su interés no era una simple curiosidad pasajera. Me senté en el sofá con la taza caliente entre las manos y apoyé la cabeza contra el respaldo. Cerré los ojos por un momento, tratando de relajarme después del turno largo en el café. Pero incluso con los ojos cerrados podía ver la imagen de Sebastián bajo la luz del farol, con esa calma que parecía envolver todo a su alrededor.
Sus palabras habían sido pocas, pero cada una había sido clara. No entré a ese café por casualidad. Abrí los ojos nuevamente y miré la tarjeta que había dejado sobre la mesa. Pensé en tirarla a la basura, como una forma de cortar aquella pequeña conexión antes de que se volviera más complicada. Pero no lo hice. En lugar de eso la guardé dentro de mi libreta de gastos, como si fuera una página más de mi rutina diaria. Luego terminé el café lentamente y lavé la taza en la pequeña cocina. Cuando finalmente apagué la luz del apartamento y me acosté, el reloj marcaba las 12:10 de la noche. La ciudad estaba tranquila otra vez, pero antes de cerrar los ojos tuve un pensamiento que no pude evitar. Si Sebastián Castillo era capaz de aparecer una noche cualquiera en un pequeño café de esquina, tal vez también era capaz de aparecer nuevamente cuando menos lo esperara. Y algo dentro de mí tenía la extraña sensación de que ese momento no estaba muy lejos. Me desperté antes de que sonara el despertador, con esa sensación extraña que aparece cuando la mente sigue pensando incluso mientras el cuerpo intenta descansar. La luz de la mañana comenzaba a entrar por la ventana del apartamento y la ciudad parecía diferente bajo él. Cielo claro después de la lluvia de la noche anterior. Permanecí unos segundos mirando el techo mientras recordaba lentamente todo lo que había ocurrido. ¿El café? ¿La caminata? La conversación bajo el farol. Y la pequeña caja que ahora estaba sobre la mesa junto a la ventana. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina. El reloj marcaba las 6:35 de la mañana. Preparé un poco de pan tostado y calenté agua para hacer café. Pero cuando abrí el gabinete recordé que todavía quedaba el termo que había dejado sobre la mesa. Lo tomé entre las manos y noté que aún conservaba algo de calor. Serví el resto del café en una taza y me senté junto a la ventana observando la calle. A esa hora la ciudad comenzaba a despertar. Algunas personas caminaban hacia la parada del autobús, otras abrían las puertas de pequeños negocios en la planta baja de los edificios. Todo parecía normal, exactamente como cualquier otro día. Sin embargo, dentro de mi cabeza seguía presente la pregunta que había aparecido la noche anterior. ¿Por qué yo? Bebí un sorbo del café y miré la libreta donde había guardado la tarjeta. No la saqué. Solo la observé por un momento antes de cerrar la libreta nuevamente. Después de terminar el desayuno me preparé para salir. El turno en el café comenzaba a las 8 en punto y normalmente tardaba unos 12 minutos caminando desde mi edificio. Me puse la chaqueta ligera que siempre usaba por las mañanas y tomé el bolso antes de salir del apartamento. Cuando bajé las escaleras del edificio, la luz azul sobre la puerta todavía estaba encendida, aunque ahora el sol comenzaba a iluminar la calle desde el este. Abrí la puerta y respiré el aire fresco de la mañana. El barrio se veía distinto bajo la luz del día. Los charcos de la lluvia de la noche anterior todavía reflejaban el cielo claro y algunos pájaros se movían entre los árboles de la acera. Comencé a caminar hacia el café con el mismo ritmo tranquilo de siempre. Durante las primeras cuadras traté de convencerme de que todo volvería a la normalidad. Tal vez aquella conversación había sido solo un momento extraño en medio de una noche larga. Tal vez Sebastián Castillo simplemente había sentido curiosidad y nada más. Pero cuando doblé la esquina de la cuarta cuadra y vi el café a lo lejos, noté algo que me hizo detener los pasos por un segundo. Frente a la puerta del local había un automóvil negro estacionado. No estaba encendido y el conductor no estaba visible desde donde yo me encontraba. Pero reconocí el vehículo inmediatamente. Era el mismo automóvil que había estado bajo el farol la noche anterior. Permanecí quieta unos segundos observándolo desde la distancia. La calle estaba llena de movimiento matutino, personas caminando, bicicletas pasando y autobuses deteniéndose en las esquinas. Todo parecía cotidiano excepto ese automóvil que ya conocía demasiado bien. Finalmente respiré hondo y continué caminando hacia el café. Cuando me acerqué lo suficiente para ver el reflejo de las ventanas sobre la carrocería negra, la puerta del automóvil se abrió lentamente. Sebastián Castillo salió con la misma calma que había mostrado la noche anterior. La luz del sol de la mañana iluminó su rostro mientras cerraba la puerta con un movimiento tranquilo. Luego levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos a unos pocos metros de distancia. Y en ese momento entendí algo que no había considerado antes. Aquella historia no había terminado cuando me fui a dormir. Apenas estaba comenzando.
Me quedé quieta en medio de la acera durante unos segundos mientras Sebastián Castillo cerraba la puerta del automóvil negro con la misma calma que parecía acompañarlo a todas partes. La ciudad a esa hora estaba llena de movimiento. Personas caminaban hacia el trabajo con vasos de café en la mano. Un autobús se detuvo en la esquina dejando salir a varios pasajeros y una bicicleta pasó junto a nosotros con el sonido suave de las ruedas sobre el pavimento todavía húmedo. Sin embargo, en medio de todo ese movimiento cotidiano, la presencia de Sebastián hacía que el momento pareciera más lento, como si el tiempo decidiera observar lo que iba a ocurrir después. Él apoyó una mano sobre el techo del automóvil y me miró con esa expresión tranquila que ya comenzaba a reconocer. No parecía sorprendido de verme llegar. En realidad, parecía exactamente lo contrario. Como si hubiera calculado el momento exacto en que aparecería doblando la esquina. Yo avancé los últimos metros hasta quedar frente al café, sacando las llaves del bolso mientras lo observaba de reojo. Buenos días, dijo Sebastián finalmente, con la misma voz pausada que había escuchado la noche anterior. Aquella simple frase sonó extrañamente normal, como si dos personas que apenas se conocían se encontraran por casualidad frente a una cafetería cualquier mañana. Inserté la llave en la cerradura de la puerta y la giré antes de responder. No esperaba verte aquí tan temprano, dije empujando la puerta para abrir el local. Él dio unos pasos hacia la acera frente al café, manteniendo una distancia respetuosa mientras el aroma del interior comenzaba a escapar hacia la calle. Yo sí, respondió con tranquilidad. Aquella respuesta me hizo detener un momento antes de entrar completamente al local. Me giré ligeramente hacia él con una ceja levantada. Eso suena como si supieras exactamente a qué hora empiezo a trabajar. Sebastián observó el pequeño letrero del café colgando sobre la puerta antes de volver a mirarme. Abres a las 8 en punto, dijo simplemente. Miré el reloj en mi teléfono por instinto. Eran las 7:56 de la mañana. 4 minutos antes de la hora habitual. Sacudí ligeramente la cabeza mientras empujaba la puerta para que quedara completamente abierta. Empiezo a pensar que sabes demasiadas cosas. Él no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el interior del café con una calma curiosa, como si observara el lugar por primera vez a plena luz del día. Solo las suficientes, dijo finalmente. Entré al local y dejé el bolso detrás del mostrador mientras encendía las luces. El café se llenó de una luz cálida que contrastaba con la claridad de la mañana afuera. Comencé a preparar la máquina de espresso mientras escuchaba los pasos de Sebastián acercarse a la entrada. No cruzó inmediatamente el umbral. Permaneció de pie en la puerta como si respetara un límite invisible. Finalmente levanté la mirada hacia él. Si vienes por café, dije señalando la máquina que comenzaba a calentarse, vas a tener que esperar unos minutos. Sebastián apoyó ligeramente el hombro contra el marco de la puerta y cruzó los brazos con una calma casi relajada. No tengo prisa, respondió. Luego añadió algo que me hizo detener la mano sobre la máquina por un segundo. Además, no vine solo por el café. Levanté la vista lentamente. Entonces, dije observándolo con curiosidad, ¿por qué viniste? Sebastián Castillo guardó silencio durante un momento, como si estuviera midiendo el peso exacto de la respuesta antes de decirla. Luego habló con la misma serenidad que había tenido desde el principio. Porque ayer dijiste que mi forma de mostrar interés era extraña. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Pensé que hoy podría intentarlo de una forma diferente. Y mientras el aroma del café recién molido comenzaba a llenar el local, tuve la sensación de que aquella mañana sería muy distinta a cualquier otra que hubiera vivido en ese pequeño café. El aroma del café recién molido comenzó a llenar el pequeño local mientras la máquina de espresso terminaba de calentarse con su sonido suave y constante. Permanecí detrás del mostrador observando a Sebastián Castillo por un segundo más, tratando de entender qué quería decir exactamente con aquello de intentar algo diferente. Él seguía apoyado en el marco de la puerta, con una calma que parecía natural para alguien acostumbrado a esperar sin impacientarse. Afuera la ciudad continuaba su ritmo de la mañana, pero dentro del café todavía no había nadie más. Solo nosotros dos y el sonido del vapor comenzando a salir de la máquina. Tomé un pequeño recipiente de granos de café y comencé a prepararlos mientras hablaba sin levantar demasiado la mirada. Entonces supongo que hoy no viniste a observar la lluvia, dije con una ligera ironía. Sebastián dio un paso hacia el interior del local, lo suficiente para quedar bajo la luz cálida del techo.
Sus ojos recorrieron lentamente el lugar como si apreciara el ambiente tranquilo antes de responder. Hoy no está lloviendo, dijo con una tranquilidad casi divertida. Aquella respuesta me hizo soltar una pequeña risa involuntaria mientras colocaba el portafiltro en la máquina. Eso es verdad. El sonido del café cayendo en la taza llenó el silencio durante unos segundos. Preparé 2 tazas sin pensarlo demasiado y coloqué una frente a la silla más cercana a la ventana, el mismo lugar donde se había sentado la noche anterior. Sebastián observó el gesto con atención antes de acercarse y sentarse lentamente. Tomó la taza entre las manos y observó el vapor elevarse durante un momento antes de probar el primer sorbo. Su expresión no cambió demasiado, pero pude notar una leve aprobación en la forma en que dejó la taza nuevamente sobre la mesa. Yo permanecí detrás del mostrador con mi propia taza apoyada frente a mí. Durante unos segundos ninguno habló. Era un silencio distinto al de la noche anterior. Menos cauteloso. Más curioso. Finalmente Sebastián levantó la mirada hacia mí. ¿Siempre llegas unos minutos antes de abrir?, preguntó. Asentí mientras apoyaba los codos sobre la barra. Es la única forma de que todo esté listo a tiempo. Él inclinó ligeramente la cabeza, como si tomara nota de algo más que añadir a la lista de cosas que ya sabía sobre mí. La mayoría de las personas llega exactamente a la hora necesaria, comentó. Eso es porque la mayoría de las personas no prepara buen café, respondí con una pequeña sonrisa. Sebastián soltó una breve risa suave que desapareció casi tan rápido como había aparecido. Luego apoyó la espalda en la silla y miró hacia la ventana donde la ciudad comenzaba a llenarse de movimiento. Cuando dije que quería intentar algo diferente, continuó después de un momento, no me refería solo a venir temprano. Yo levanté ligeramente una ceja, esperando la explicación. Él volvió a mirarme con esa calma constante que parecía formar parte de su forma de hablar. Ayer caminaste 6 cuadras sola después de un turno largo, dijo. Hoy pensé que tal vez podríamos caminar esas mismas 6 cuadras juntos cuando termine tu turno. La propuesta quedó flotando en el aire del café durante unos segundos. No fue una invitación exagerada ni un gesto dramático. Fue simplemente una idea expresada con honestidad directa. Yo observé la taza frente a mí mientras pensaba en la respuesta. Afuera un grupo de personas pasó caminando frente a la ventana y el sonido de una conversación lejana entró, brevemente al local. Finalmente levanté la mirada hacia él otra vez. Eso depende, dije con calma. Sebastián esperó sin decir nada más. ¿Depende de qué?, preguntó. Yo tomé un pequeño sorbo de café antes de responder. Depende de si tu forma diferente de mostrar interés incluye también aprender a esperar. Sebastián Castillo sonrió ligeramente mientras apoyaba las manos alrededor de la taza caliente. Y por primera vez desde que había entrado en mi vida, tuve la sensación de que el hombre que toda la ciudad observaba con cautela estaba completamente dispuesto a hacerlo. El leve sonido de la taza al volver a tocar la mesa fue lo único que se escuchó durante unos segundos después de mi respuesta. Sebastián Castillo no apartó la mirada, pero tampoco habló inmediatamente. Parecía considerar cada palabra con una paciencia que no era común en la mayoría de las personas que conocía. Afuera la mañana seguía avanzando. Un autobús pasó frente a la ventana y varias personas entraron a la panadería de la esquina. El barrio despertaba con su rutina habitual mientras dentro del pequeño café el tiempo parecía moverse a otro ritmo. Finalmente Sebastián apoyó los antebrazos sobre la mesa y entrelazó los dedos con calma. Sé esperar, dijo con una serenidad que no parecía una promesa exagerada, sino una simple afirmación. Yo lo observé unos segundos tratando de descubrir si aquella frase era solo una respuesta elegante o algo más sincero, pero en su expresión no había prisa ni insistencia. Solo esa misma calma que había mostrado desde el primer momento en que lo vi entrar al café bajo la lluvia. El sonido de la campanita sobre la puerta interrumpió el silencio cuando el primer cliente de la mañana entró al local. Era un hombre mayor que siempre pasaba antes de ir al trabajo y que saludó levantando la mano con una sonrisa tranquila. Me moví inmediatamente hacia la máquina de espresso para preparar su pedido mientras Sebastián se levantaba lentamente de la mesa, como si entendiera que el momento de conversación había terminado por ahora. Preparé el café y se lo entregué al cliente mientras intercambiábamos algunas palabras breves sobre el clima y el comienzo del día. Cuando volví a mirar hacia la mesa junto a la ventana, Sebastián ya estaba de pie cerca de la puerta.
No parecía molesto por la interrupción ni apurado por marcharse. Simplemente esperaba. Me acerqué unos pasos hacia él limpiando las manos con un paño pequeño. Parece que tu café de la mañana terminó rápido, comenté. Él negó suavemente con la cabeza. No terminé, respondió señalando la taza que había dejado sobre la mesa. Solo decidí dejar algo para la próxima vez. Aquella respuesta me hizo fruncir ligeramente el ceño con curiosidad. ¿La próxima vez?, pregunté. Sebastián abrió la puerta del café y el aire fresco de la mañana entró suavemente al local. Antes de salir completamente se detuvo un momento y me miró con esa calma constante que ya comenzaba a reconocer como parte de él. Las 6 cuadras siguen estando ahí, dijo con tranquilidad. Y yo también. Luego salió a la acera iluminada por el sol de la mañana. El sonido de la campanita volvió a resonar cuando la puerta se cerró detrás de él. Permanecí quieta unos segundos mirando la mesa junto a la ventana. La taza todavía estaba allí con la mitad del café intacto, y el vapor aún se elevaba ligeramente hacia la luz que entraba desde la calle. Caminé lentamente hasta la mesa y observé la taza durante un momento antes de recogerla. Afuera la ciudad continuaba con su ritmo habitual, como si nada especial hubiera ocurrido. Pero mientras sostenía aquella taza tibia entre las manos comprendí algo que antes no había considerado del todo. Sebastián Castillo no era un hombre que aparecía por accidente. Era un hombre que elegía exactamente cuándo regresar. Y mientras el aroma del café llenaba nuevamente el pequeño local, tuve la sensación de que aquellas 6 cuadras entre el café y mi edificio todavía tenían muchas historias que contar.